Bueno, gente, sigamos. Sigamos con la fisiología renal, su segunda parte. Veamos ahora cuáles son las hormonas que regulan la reabsorción y también la secreción tubular, ¿sí? La aldosterona. La aldosterona actúa sobre el tubo distal, el tubo contorneado distal y sobre el tubo colector. Provoca el aumento de la reabsorción de cloruro de sodio, el aumento de reabsorción de agua y el aumento de secreción de potasio. La angiotensina 2 actúa sobre el túbulo proximal, sobre la porción gruesa ascendente del asa de Henle, esa que es impermeable al agua, sobre el túbulo distal y sobre el túbulo colector, ¿sí? Incrementa la reabsorción de cloruro de sodio, la reabsorción de agua y la secreción de hidrogeniones. La hormona antidiurética actúa sobre la última porción del túbulo distal y sobre el tubo colector y los de Bellini. Aumenta la reabsorción de agua, los impermeabiliza, es decir. El péptido natriurético atrial actúa sobre el túbulo distal, sobre el túbulo y los conductos colectores, el conducto de Bellini, que disminuyen la reabsorción de cloruro de sodio, por lo tanto aumentan la excreción de cloruro de sodio y obviamente de atrás de él va el agua. Entonces incrementa la diuresis. Y la hormona paratiroidea, que actúa sobre el túbulo proximal y sobre la porción gruesa ascendente del asa de Henle y sobre el túbulo distal, que disminuye la reabsorción de fosfatos y aumenta la reabsorción del calcio iónico. Y esto es un poco lo que hablábamos antes, gracias a este sistema yuxtaglomerular o aparato yuxtaglomerular, que segrega la renina en respuesta a un sensado o de la disminución de la cantidad de sodio en el ultrafiltrado, en el tubo contorneado distal, o a la disminución de la tensión registrada como una hipotensión o disminución de la tensión arterial en la arteriola aferente. Esto hace que segregue renina. La renina actúa sobre una proteína plasmática que se denomina angiotensinógeno y convierte a este angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 circula y cuando llega a los pulmones se encuentra con la enzima convertidora o convertasa que transforma esta angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos propiedades. Una es la vasoconstricción, es decir, disminuir el calibre de los vasos, provocando un aumento de la tensión arterial. La otra función es la de estimular la corteza suprarrenal para producción de aldosterona, lo que va a provocar un aumento en la reabsorción de sodio y agua, con la consiguiente aumento de la volemia y aumento de la tensión arterial. Si un poquitito más fino, ¿qué sucede con los mecanismos intrínsecos y extrínsecos de la regulación cuando existe una disminución de la presión arterial en los vasos que llegan al riñón? ¿Sí? Primero hay un mecanismo miogénico, ¿sí? Que es el músculo liso del sistema vascular renal. En este sistema miogénico lo que hace es inhibir la vasodilatación de las arterias aferentes. Por lo tanto, va a aumentar la presión de filtrado. Otro mecanismo es el de autorregulación, ¿sí? Que habíamos hablado antes, el mecanismo túbulo glomerular de autorregulación, el feedback, ¿sí? Al disminuir la presión hidrostática, la presión de filtrado glomerular, disminuye el filtrado glomerular, disminuye la reabsorción de cloruro de sodio o de sodio y cloro, entonces disminuye también la cantidad de sodio y de cloro que llegan al tubo contorneado distal y por lo tanto las células de la mácula densa, del aparato yuxtaglomerular que están ahí, en el tubo contorneado distal, sensan esto. Y esto que produce la liberación de renina, ¿sí? Y de otras sustancias vasoactivas que van a producir, en principio, ¿sí? La renina ya forma parte de un mecanismo extrínseco, como dijimos antes, actuando sobre el angiotensinógeno del plasma, lo van a convertir en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, cuando llega al pulmón, gracias a la enzima convertidora, a la convertasa, se va a transformar en angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí lo que hace es estimular
la musculatura de las arteriolas sistémicas, provocando vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica y aumento de la presión arterial sistémica. Pero también estimula la corteza adrenal para segregar aldosterona, la cual va a impermeabilizar los vasos y va a permitir el aumento de va a permeabilizar los vasos, provocando el aumento de la reabsorción de sodio y agua para aumentar el volumen de sangre, o sea, la volemia y la presión arterial sistémica. Más allá de eso, existe otro factor extrínseco, que es un factor netamente neural y que es gracias a los vasoreceptores, sobre todo por receptores beta 1 del sistema simpático, que lo que hacen es estimular la contracción de la capa muscular de las arteriolas sistémicas, incrementando la resistencia periférica y por lo tanto aumentando la presión arterial sistémica. Entonces, como habíamos hablado antes, sí, la formación de la orina es un mecanismo complejo dado por la filtración a nivel del glomérulo, la reabsorción en los túbulos, la secreción en otra parte de los túbulos y la concentración en los túbulos distales o en los túbulos colectores. ¿Sí? Entonces, como decíamos antes, sí, la formación de la orina es un mecanismo complejo que es el resultado de la filtración, la reabsorción y la secreción tubular, ¿sí? En la cual la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida y más la cantidad secretada da la cantidad de soluto que finalmente será excretada. Lo que hablábamos antes, ¿sí? Filtración de la sangre, reabsorción y secreción en diferentes partes del sistema tubular hasta la excreción finalmente del producto final. Y aquí vemos, ¿sí?, cómo se filtra en el glomérulo, ¿sí?, se produce la primera parte de la reabsorción tubular en el tubo contorneado proximal. ¿Qué se reabsorbe? Glucosa, aminoácidos, agua y sodio. ¿Sí? Luego, en la parte más delgada del asa de Henle, en el asa descendente, se produce reabsorción. Recuerden que esta es permeable al agua, pero impermeable al cloruro de sodio. Por lo tanto, se va a reabsorber por sobre todas las cosas agua. ¿Sí? En la parte ascendente del asa de Henle, que es impermeable al agua, pero permeable al cloruro de sodio, entonces se reabsorben cloro y sodio. Y en el tubo contorneado distal se produce más reabsorción de agua, de cloro y de bicarbonato, pero se segregan hacia el filtrado potasio, hidrogeniones y amoníaco. Lo mismo que en el tubo contorneado distal, que puede haber reabsorción de agua, dependiente de la secreción de hormona antidiurética, pero que particularmente se van a producir también secreciones tubulares de potasio, de hidrogeniones y de amoníaco. Es decir, aquí finalmente la orina se irá concentrando para luego ser eliminada. Otra de las sustancias que segrega el riñón y que son muy, pero muy importantes es la eritropoyetina, ¿sí? Es una hormona que induce la formación de glóbulos rojos, de eritrocitos, es decir, es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural, es decir, de la génesis de glóbulos rojos. Está producida principalmente en el riñón, en las células intersticiales peritubulares y en las células mesangiales. Alrededor del 85 al 90% de la eritropoyetina se produce allí. Y el mecanismo es que cuando existe hipoxia, es decir, disminución del tenor de oxígeno en sangre o disminución de la masa eritrocitaria, es decir, una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, hay un sensor en las células peritubulares, en las células intersticiales, que sensa una baja en el oxígeno y que comienza la síntesis y la secreción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina llegará a las células de la médula ósea, a las células progenitoras, a los eritroblastos, y va a inducir la reproducción de glóbulos rojos. Cuando incremente la masa eritrocitaria, incrementará entonces la hemoglobina, que es el
pigmento transportador de oxígeno, y entonces se volverá al feedback para disminuir la secreción de eritropoyetina. En realidad la secreción de eritropoyetina es constante porque nuestra masa de glóbulos rojos se va destruyendo y va siendo reemplazada por eritrocitos nuevos, ¿no? Y bien, micción. La micción es el proceso final, a través del cual la vejiga, luego de acumular la orina, se vacía. Entonces este es el acto final de la función o de una de las funciones del sistema urinario, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo final? Eliminar la orina al exterior y con ella todos los productos que no sean de provecho para el organismo, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la formación de orina es continua, pero la eliminación es intermitente, ¿sí? Está controlada por el sistema nervioso, tanto por el sistema nervioso autónomo también y en parte por el sistema nervioso central. Consta de 2 etapas. La primera es el llenado progresivo de la vejiga con orina hasta que la presión de las paredes supera un umbral y desencadena la segunda etapa. Es decir, uno se hace consciente, ¿sí?, del deseo miccional, del deseo de orinar. Entonces se desencadena un reflejo nervioso, que es el reflejo miccional, y que es el que permite el vaciamiento o directamente el deseo constante de orinar si uno no puede llegar a ejercer la micción. La vejiga, como dijimos, se va llenando con la producción continua de orina, ¿sí? La micción normal, es decir, el deseo miccional puede iniciarse cuando la vejiga tenga entre 150, 200, 250 mililitros. Esta fase de continencia, que es la fase de llenado, está regida por el simpático, el cual inhibe la contracción del músculo de la vejiga, de las 3 capas del músculo, recordarán, una interna longitudinal, una media circular y otra externa longitudinal, que es el músculo detrusor. Pero cuando llegue a la capacidad máxima, por encima del medio litro, 500, 600 mililitros, se desencadena el reflejo de la micción, que si uno puede realmente ir al baño y orinar, se va a estimular la contracción del músculo detrusor, sistema parasimpático, con relajación del esfínter interno y relajación voluntaria del esfínter externo, del diafragma urogenital, para poder realizar la micción. Entonces, el reflejo de la micción es ese proceso por el cual la vejiga vacía el contenido gracias a la acción del músculo detrusor. Van a participar los órganos urinarios, particularmente la vejiga, como 2 tipos de nervios, el pélvico y el pudendo, y también zonas de la corteza cerebral. El principal estímulo, como dijimos antes, es la tensión de las paredes de la vejiga al llenarse, y habitualmente el reflejo de la micción se desencadena voluntariamente, ¿sí? Este reflejo es desencadenado gracias a que se estimula, llega el estímulo a la médula y sube hasta la corteza cerebral. De allí hay 2 tipos de respuesta. Una respuesta que es parasimpática hacia el nervio pélvico, que va a permitir 2 cosas: la relajación del esfínter interno y la contracción del músculo detrusor. La segunda respuesta es motora, somatomotora, directamente a través del nervio pudendo, que es el que relaja el esfínter urogenital, el esfínter del diafragma urogenital, mejor dicho, el esfínter externo, que es músculo estriado, que es el que permite la micción, ¿sí? La relajación del esfínter uretral externo, como dijimos, gracias a la respuesta motora del nervio pudendo, relaja los músculos perineales y permite la emisión de la orina, la micción. Este es el reflejo de la micción, ¿sí? La vejiga se va llenando y se va distendiendo, ¿sí? Al llegar al umbral, 200, 300 mililitros, el grado de distensión hace que el impulso viaje, el impulso sensitivo viaje hacia la médula y suba a la corteza para hacerlo consciente, ¿sí?
De allí se van a activar las interneuronas del plexo sacro, S2, S4, y la médula enviaría impulsos que relajarían el esfínter interno, ¿sí? Pero la corteza controla el esfínter externo, que es músculo estriado. Si no se puede o no desea orinar en ese momento, ¿sí? Se mantendrá contraído el esfínter externo, el diafragma urogenital del piso pelviano, que es músculo esquelético, y no se realiza la micción. Ahora, si el individuo puede y desea orinar, el esfínter relaja, perdón, la corteza relaja la musculatura estriada del esfínter externo y se permite la contracción del músculo detrusor por vía parasimpática, por vía del nervio pélvico, la relajación del esfínter interno y la relajación del esfínter externo que provoca la micción. Bien, gente, por ahora nada más. Espero realmente que haya sido claro. Sé que es un tema complejo, que tiene varias cosas, que tiene muchas complicaciones, que no es algo simple, así que por eso traté de ir lo más despacio posible y ser lo más gráfico y lo más conciso posible para no abrumarlos con datos. Ya suficientes son los que tiene la fisiología renal. Así que gracias por su presencia, gracias por haber presenciado esta clase. Espero que les haya resultado realmente claro. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier pregunta o comentario, cualquier duda, no duden en consultármela a través del foro. Gracias por su atención, que tengan buenas tardes.